Hola, hoy vamos a hablar sobre la participación pública en ciencia y tecnología. Los objetivos de la sesión entonces es entender el concepto de participación pública entendido como un concepto amplio que incluye la participación ciudadana y acercarnos un poco para comprender la importancia de esta participación en proyectos ambientales y en especial sobre proyectos en temas de agua. Lo primero que tenemos entonces que saber es que la participación puede ser pública o privada. En ese sentido, público tiene que ver con un tipo de problema que es amplio, que tiene que ver con un país o tiene que ver con un departamento, o privado, que puede ser problemas en tu comunidad más pequeño o en tu unidad residencial. Entonces, la participación, sea pública o privada, va a estar determinada por, digamos, el tamaño y el número de personas involucradas. Se relaciona con la participación en decisiones o acciones colectivas. Implica la relación entre individuos organizados de manera formal o informal para producir, consumir, gestionar e intercambiar opiniones en torno a intereses comunes y puede darse a nivel local, municipal o nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación tiene que ver con que diferentes personas participen en la toma de decisiones o en la resolución de un problema. Esa toma de decisiones o esa resolución los afecta directamente. Entonces, esa participación tiene que ver con que diferentes actores, por ejemplo, el gobierno, las instituciones de control, la comunidad, los afectados directamente, pero también los afectados indirectamente de un problema, puedan participar para tomar decisiones sobre ese problema. Entonces, ¿qué significa participar? Hay diferentes niveles de esa participación. El que más conocemos es el acceso a la información. Como vemos en el diagrama, le he denominado niveles de la participación, donde tenemos desde la menos activa hasta la más activa o profunda. Entonces, la menos activa desde el punto de vista comunitario sería el acceso a la información. Voy a gestionar una nueva planta de tratamiento de agua potable, voy a aprobar o no un proyecto de minería, voy a hacer un cambio de tecnología respecto a las tipo de energías. Y eso entonces lo que va a pasar es que el acceso a la información, la iniciativa parte desde la institución, por ejemplo, desde el gobierno central, desde la empresa pública de energía o desde las empresas encargadas de distribuir el agua. Y ese flujo de información entonces va desde la institución hacia la comunidad diciéndole vamos a implementar este proyecto. Ese es un tipo de participación, pero es el más bajo. Casi que podríamos decir que no es participación porque yo solamente le digo a la comunidad. El siguiente nivel entonces de participación es la consulta. Entonces la institución le consulta a los actores involucrados algunas cuestiones sobre el proyecto o sobre la política pública. Entonces yo, como por ejemplo Ministerio de Medio Ambiente, voy a sacar una nueva ley o un nuevo decreto, pongo a disposición el articulado, el documento en la web y le digo a los diferentes actores que reaccionen a ese documento, que den sus opiniones y den sus criterios y den, digamos, su punto de vista sobre el tema. Pero aquí, aunque los consulto, hay un inconveniente y es que no estaría obligado a tomar todas esas opiniones e incorporarlas en la decisión final. Eso se llama no tener un poder vinculante. Entonces, yo consulto, dejo la información disponible, que sería el primer nivel, le consulto a los actores que me digan qué opinan sobre esa información, sobre ese proyecto, sobre esa decisión, pero no estoy obligado a tener en cuenta todas esas opiniones. Por eso, el siguiente nivel de participación es la toma de decisiones o concertación. Aquí la institución va a realizar un proyecto y lo que hace es que se sienta, digamos, metafóricamente se sienta en una mesa y le dice a los actores vamos a tomar esta decisión juntos, vamos a concertar esta decisión
los diferentes actores involucrados. Nos vamos a sentar gobiernos, campesinos de los páramos, nos vamos a sentar movimiento ambientalista, nos vamos a sentar todos y vamos a decir cómo proteger esta área, por ejemplo. Y el nivel de participación mucho más profundo y más activa, donde la iniciativa parte desde la comunidad, es desde la acción, gestión, iniciativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es la comunidad la que identifica un problema. Por ejemplo, en el caso de la sirena, que ustedes lo han escuchado varias veces, es la comunidad la que identifica ese problema, decide buscar a las instituciones para recibir apoyo, financiación, bueno, diferentes cosas que puede recibir desde estas instituciones y decide gestionar su propio proyecto, por ejemplo, de abastecimiento de agua o de saneamiento básico, de manejo de aguas residuales, etc. Entonces, importante de pensar en la participación es que son diferentes grupos que participan en tomas de decisiones a diferentes niveles y que esos niveles uno sí puede decir que hay más o menos participación. ¿Por qué es importante la participación? Algunos dicen que hay argumentos instrumentales, normativos y sustantivos. Entonces, el argumento instrumental tiene que ver con que en la medida en que yo aumento la participación de los actores, hay una percepción pública de que esa decisión o esa ley o ese proyecto fue consultado. Y eso lo que hace es que evita la resistencia social. Y hay un riesgo, digamos, hay diferentes riesgos de esos argumentos y es una posible manipulación, o sea que finalmente ponemos, por ejemplo, en la web el proyecto y decimos, nosotros consultamos y nadie dijo nada. Entonces allí, digamos, en ese argumento instrumental, pues ahí el peligro es la manipulación. El otro argumento es el argumento normativo y es que voy y digo, vamos a permitir que haya una opinión. Mire que eso ya tiene que ver más con la consulta. Y eso aumenta la legitimidad de las instituciones, aumenta la legitimidad de las decisiones, ¿sí? Y finalmente el otro argumento es mejorar el conocimiento público, tomar las decisiones, que sería el siguiente nivel de participación, y es tomar las decisiones de forma concertada entre los diferentes actores. O sea, allí no me interesa legitimizar, por ejemplo, el ministerio, ni legitimizar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, sino que de verdad quiero tomar una decisión concertada con diferentes actores. Entonces, entender que la participación, lo que se busca, el ideal, es que podamos entre todos sentarnos y, a pesar de las diferencias, tomar decisiones. ¿Quiénes deberían participar? Por ejemplo, en un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento básico. Entonces deberían estar las instituciones locales, educativas, legales, gubernamentales, que tienen un rol de apoyar, brindar acompañamiento, asesoría técnica. La entidad convocante, por ejemplo, en Cali, como entidad que le interesa resolver temas de agua y saneamiento básico en la ciudad. Por ejemplo, también las organizaciones de base comunitaria, que son los que muchas veces van a tener que administrar el sistema, adaptar sus capacidades de liderazgo, ayudar a gestionar la tecnología, escogerla. O sea, la organización de base comunitaria es sumamente importante en este tipo de proyectos. Los grupos vulnerables, los que más se van a ver afectados tanto bien como mal por los proyectos. Por supuesto, las instituciones de orden legal, como la CBC, como el DAGMA. Grupos ambientalistas, que pueden apoyar y brindar acompañamiento, las ONGs, el sector privado, instituciones de investigación, por ejemplo, SINARA, la Universidad del Valle, que pueden ayudar en transferir el conocimiento que ya se tiene. Y se necesita generalmente en este tipo de proyectos un facilitador, porque es el que media en ese diálogo y en esa toma de decisiones. A nivel internacional, entonces, hay diferentes modelos de participación pública. Están las audiencias públicas, la gestión negociada, los paneles de ciudadanos, las encuestas de opinión, el referéndum, el litigio, la protesta es un mecanismo de participación. Esto es bien importante saberlo. El debate nacional, los congresos de consenso, el foro de debate, comité asesor de ciudadanos, debate nacional, audiencia parlamentaria y evaluación constructiva de tecnologías.
Estas no las voy a explicar mucho porque yo quiero que parte del trabajo como grupo sea explicar estos modelos. Y siempre se puede evaluar si un modelo, si un ejercicio de participación realmente fue un ejercicio participativo. Entonces tenemos estos autores, Rowe y Freuer, que propusieron dos tipos de criterios para evaluar la participación pública, que es el criterio de aceptación y los criterios de proceso. Entonces, los de aceptación se relacionan con la construcción e implementación del procedimiento. O sea, si cuando yo hago las consultas, las reuniones, realmente está siendo participativo, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el potencial de aceptación pública e institucional de ese modelo. O sea, hacia afuera, ¿cómo se ve? ¿Sí? Hacia afuera realmente es participativo. Ya vamos a ver un diagrama un poco más explicativo. Entonces, hay uno que tiene que ver con por dentro cómo se lleva el proceso participativo y hay otro por fuera, que son estas bolitas más grandes que va a decirnos si la gente lo acepta o no como un proceso participativo. Entonces, hacia adentro tenemos la disponibilidad de recursos, que se planteen bien las reglas del juego y cómo son las formas de tomar decisiones. Si estos tres criterios se cumplen, entonces puedo decir que va hacia adentro fue un proceso participativo, o sea, le di a la gente toda la información que necesitaba, le di el material, el tiempo, eso es disponibilidad de recursos. Dejé claras cuáles son las reglas de juego, cuál era el alcance del proceso participativo, qué se hacía y qué no se hacía, y dejo claro cómo se toman las decisiones, mediante qué metodologías o mediante qué maneras y en qué momento se toman esas decisiones. Y hacia afuera, entonces, por ejemplo, incluí tan tempranamente a los actores como se podía, fue transparente el proceso participativo, realmente lo que la gente dijo, opinó, influenció la decisión final, incluía a todos los actores que debía incluir y esos actores fueron independientes cuando tomaron decisiones o cuando dieron sus opiniones. Entonces, estas de aquí afuera me garantizan si yo soy transparente, si realmente lo que dicen las personas influencia el proceso final, si incluyo a todos los actores y dejo que los actores mismos se incluyan, si ellos son independientes para tomar decisiones y para opinar. Y si los incluyo tan tempranamente como fuera, digo que hay un buen criterio de aceptación. Y si adentro sigo estos otros tres, criterios, también puedo decir que hacia adentro, en cada reunión, en cada momento, hubo un proceso participativo. Al tener disponibilidad de recursos, al tener unas reglas del juego claras y mostrar muy bien cuáles eran los procedimientos para tomar las decisiones. Aquí está un poco más explicado cada uno de esos criterios que acabo de mostrar. Y finalmente, entonces, la participación pública tiene mucho que ver con que nuestros sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico sean sostenibles. Entonces, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, el río, debo tener en cuenta los tipos de tecnologías convencionales y no convencionales, pero también debo tener en cuenta qué es lo que la comunidad quiere, tiene, cuáles son sus condiciones, su nivel educativo, su capacidad de pago. Yo debo tener en cuenta a la comunidad para que junto con la ciencia y la tecnología disponible y el medio ambiente que ellos tienen, yo pueda tener soluciones sostenibles. Por eso es que la participación de diferentes actores en estos tres ámbitos eso es sumamente importante. Entonces, la parte institucional, la parte de la comunitaria, la parte legal, todas son supremamente importantes para poder desarrollar proyectos sostenibles. Bueno, hasta aquí esta presentación y espero que puedan anotar las dudas que tienen, colocarlas en el foro y también en la sección sincrónica que tendremos el próximo 2 de abril. Un saludo para todos y nos vemos en la sesión.